el sonidito de grabar, iniciamos, ¿listo? Bueno, ahí ya estamos. Entonces, muchachos, vamos a, primero que todo, a analizar la guía desde su parte teórica, ¿listo? Entonces, vamos acá. Por favor, este tema es claro que tengamos la atención. Si no tenemos la atención en la presentación, en la clase, perdón, vamos a estar muy perdidos. Entonces, bueno, perdón, esta es la de 11. Vamos a buscar la de ustedes que tenía por acá. Es importante que continuemos con la temática de la guía pasada, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar de razones trigonométricas. Ojo con esto. Nosotros vamos a continuar nuestros triángulos que veníamos trabajando en la guía anterior y vamos a ahora analizar estas razones que tenemos en un triángulo rectángulo. Entonces, por favor, es clave que el triángulo sea rectángulo, porque si no, pues estas razones van a cambiar. Entonces, por favor, vamos a analizarlas una por una y de pronto si no entendemos alguna, no se preocupen, que vamos a irlas trabajando más detenidamente en próximas guías. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que analizar? ¿Qué son esas razones trigonométricas? ¿Sí? ¿A qué se refieren esas razones trigonométricas? Entonces, quiero que por un momentico me dejen de mirar la presentación y vamos a verlo un poco mejor en el tablero. ¿Listo? Listo, vamos ahí. Entonces, estamos en nuestra guía con nuestros triángulos rectángulos. Listo, ahora sí. Habían unas condiciones que tenía que cumplir ese triángulo rectángulo. Bueno, en realidad solo era una en particular, que era ¿cuál? Que el triángulo tuviera un ángulo recto. ¿Listo? Esa es la única condición en este momento. Que nuestro triángulo sea rectángulo porque tiene un ángulo recto. Entonces, nosotros vamos a tomar un ángulo de referencia. Yo le voy a poner teta porque es el nombre que generalmente se le asocia a este ángulo. Podemos colocarle alfa, beta, gamma. Inclusive creo que ahí en la guía no tiene teta, perdón, usemos el mismo de la guía para no confundirnos y usa beta. ¿Listo? Entonces, ¿por qué ángulo de referencia? Ya vamos a ver. Yo les explicaba y les decía en la temática anterior que el lado más extenso, el más largo, recibía el nombre de hipotenusa, ¿cierto? Eso ya lo habíamos trabajado. Y que los otros dos recibían el nombre de catetos, es decir, cateto 1 y cateto 2. Pero ya no vamos a llamarlos solamente catetos, vamos a llamarlos de otra manera. Entonces, ¿de qué manera los vamos a llamar? Pendientes acá que esto es también muy importante. Dependiendo del ángulo de referencia, van a recibir un nombre u otro. Entonces es clave que tengamos claro quién es el ángulo de referencia. Entonces, si el ángulo de referencia es este beta que tenemos acá, ojo con esto. El lado que está junto a él, es decir, el que hace parte de beta, este que está acá junto, sería el cateto adyacente. ¿Listo? Y el que está al otro lado, el que no toca el ángulo de referencia, que sería de este lado, si ven que su línea no la toca, no toca el ángulo, este se va a llamar cateto opuesto. ¿Listo con esos nombres? Entonces, no importa si el triángulo se nos cambia de sitio, se nos cambia de lado, se va para otro lugar, siempre va a ser esos nombres. ¿De quién va a depender? Del ángulo de referencia. ¿Listo? Entonces, estas razones trigonométricas se basan en estos nombres. Si ustedes no tienen bien estos nombres, estamos, mejor dicho, pero mal. Vamos a cambiarles el triángulo un poco, a ver si nos quedó más claro. Ese es nuestro ángulo de 90 grados y este va a ser nuestro ángulo beta. ¿Listo? Entonces,
El único lado que yo ya tengo, pues claro, sería este, que sería la hipotenusa. Entonces, compañeras, ustedes que están ahí, ¿me pueden decir cuál sería el opuesto? O mejor aún, este que está acá, ¿qué sería? ¿El cateto qué? Y este que está acá, ¿qué sería? El primero, ¿quién sería? ¿El cateto qué? Adyacente. Este de acá, adyacente, muy bien. ¿Por qué? Porque está al lado del ángulo de referencia o lo está tocando, ¿sí? Hace parte de él. ¿Y este de acá quién sería? Pues el otro, o sea, el opuesto. ¿Listo? Esto es clave. Si nosotros tenemos esto claro, vamos a poder utilizar estas razones a disposición, porque vamos a poderlas usarlas con tranquilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar el triangulito como, pues, normal, que siempre vemos. Vamos a hacerlo un poco más grande para que lo observemos mejor. Vamos a hacerlo acá. Entonces, este triangulito tiene la particularidad de ser rectángulo, es decir, 90 grados. Vamos a usar este ángulo nuevamente, beta. Esta es nuestra hipotenusa. Cateto adyacente. ¿Listo? Y cateto opuesto. Ahora, ¿quiénes son esas razones trigonométricas? Las vamos a ver en detenimiento, una por una con sus gráficas y sus funciones más adelante. Por ahora, vamos a entenderlas desde el triángulo. ¿Listo? Entonces, siempre hemos escuchado la razón seno, el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, en la próxima clase vamos a ver en su definición formal de geometría, pero por ahora quiero que lo asociemos más a los triángulos que ya veníamos trabajando. Entonces, ¿el seno de quién? Ojo, este seno corresponde a un ángulo. ¿A quién? El seno de beta, que es el que estamos trabajando en este caso. ¿Listo? Ese seno de ese ángulo, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual al valor del cateto opuesto dividido en su hipotenusa. ¿Listo? Vamos a irlas mirando una por una. Ese es el seno. Ahora, ¿quién falta? Las otras que tenemos ahí. Voy a centrarme en 3 para poder explicar y luego sí vamos a ver las demás. ¿Listo? Sigue el coseno. ¿El coseno qué dice? Si ustedes miran ahí en la guía, dice que el coseno del ángulo, en este caso el beta, será ahora el cateto adyacente, ¿sí? Sobre la hipotenusa. Entonces, vamos a mirar. El último que nos queda, solo nos queda una de las 3 que les dije que vamos a mirar en esta primera parte. Tangente de BT. Tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es lo clave para entender estas razones desde los triángulos. Ojo, desde los triángulos. Todavía no nos hemos metido en definiciones geométricas. ¿Listo? Tranquilos que eso parece que está en chino, pero todavía no hemos hecho ningún ejercicio, que es lo que realmente marca estos problemas. ¿Listo? Entonces vamos a centrarnos en estas 3 y ya vamos a mirar a qué me refiero yo con ejercicios. Listo, acá tenemos varios, bueno, en la guía tenemos varios ejemplos que podemos emplear. Yo me voy a centrar en uno que tenemos ahí, creo que es el 3. Vamos a basar en esa figura, solamente en la figura, ¿listo? Entonces, vamos a ver todo de una vez. Tenemos este triángulo, creo que es el ejercicio 3. Lo coloqué al revés, perdón. Creo que viene así, sí. Este es el ejercicio número 3 de la guía. Entonces él nos dice que tiene unos ángulos, que tiene un ángulo recto, obviamente, un beta, y acá vamos a ponerle, no alcanzo a ver, creo que es alfa. Bueno,
El nombre es lo de menos. ¿Listo? Tenemos nuestro triángulo. Esperen, digo que se están acabando las pilas, ya les cambio el micrófono. ¿Me escuchan? Niños, ¿me escuchan bien? Por favor me dicen si me escuchan bien o me escuchan bajito. Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe, sí le escucho bajito. Sí se escucha. Ah, vale. Entonces, vamos a mirar este ejemplo y vamos a guiarnos a realizar cualquiera. Todos se hacen de la misma manera, entonces no va a haber problema. Ahí nos da unos valores. Nos dice que tenemos 5 centímetros y acá arriba tenemos 12. ¿Listo? Entonces, vamos a emplear las razones trigonométricas para solucionar todo el triángulo, así se llama. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es asignarle nombres. ¿Listo? ¿Qué nombre le voy a asignar? Primero que todo, ¿cuál va a ser mi ángulo de referencia? Entonces, primer ángulo de referencia va a ser alfa. ¿Listo? Ese es el primero que vamos a trabajar. Entonces, dependiendo del ángulo que yo escoja, me van a cambiar los nombres. ¿Por qué? Porque si yo digo que este es mi ángulo de referencia, ¿cierto? Este cateto, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar 12? ¿Cateto qué? Cuénteme. Si este es mi ángulo de referencia, si alfa es mi ángulo de referencia, ¿cómo se va a llamar el que está al lado? ¿Cateto qué? Adyacente, ¿listo? Ojo, si esta es la referencia, el que lo está tocando se llama adyacente. ¿Y el que está al otro lado, cómo se llama? Opuesto. Ojo con eso. Por favor, eso es importante. Si ustedes no tienen claro eso, no nos va a quedar nada, pero nada fácil. Ahora, ¿qué valor me falta hallar? ¿Cuál no conozco? La hipotenusa. Ustedes ya saben otro medio para hallar la hipotenusa, ¿cierto? Ustedes ya sabrían calcularlo a través de ¿qué? De lo que vimos la guía pasada, ¿sí o no? Pero acá no vamos a usarlo, sino vamos a usar lo que tratamos de ver esta guía, ¿listo? Entonces, empezamos. ¿Qué debo usar? Ojo, como yo voy a encontrar hipotenusa, debo buscar una identidad que tenga hipotenusa. Este lo tiene, este lo tiene. Entonces, como ese lo tiene, pues voy a usar cualquiera de las dos, seno o coseno. Yo voy a usar, en este caso, seno, pues porque es el primero, ¿listo? Entonces, seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? ¿Qué valores tengo? ¿Tengo el ángulo? No. ¿Quién más tengo? El cateto opuesto. Entonces, ¿yo qué veo? Que me hace falta otro dato. Pero ¿cómo lo hallo esa hipotenusa? Ustedes ya saben, dígame cómo hallo la hipotenusa, muchachos. Ustedes ya lo sabían, ya lo hicieron en clase la vez pasada. Pues se los voy a recordar de pronto, si no, lo tenemos claro. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan más o menos? Sí, Bueno, señor. entonces, yo voy a hallar esa hipotenusa y sería 12 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿cierto que sí? Eso ya lo teníamos claro de la clase anterior. ¿Cuánto nos daría este resultado? Cuéntenme ustedes que están ahí tan frescos en el resultado, entonces vamos a mirarlo. H sería igual a raíz de ¿quién? De 144 más 25, 144 más más 25. 25, ¿cierto? Entonces, ese valor nos da, 169. y la raíz de 169 es 13. ¿Listo? Hasta ahí es tema de la guía pasada. Quería empezar con ese tema porque pues ustedes ya lo manejan, ¿listo? Entonces ya están duchos en eso. Entonces ya sé que es 13, ¿cierto? Esto es tema de la guía pasada. Entonces ya sé que esta hipotenusa vale 13. ¿Listo? Ya tengo todos los nombres. Ahora, ¿qué me hace falta a mí? Me hace falta hallar esos ángulos. Bueno, yo ya sé
que este ángulo mide 90, ¿cierto? Hasta ahí no hemos hecho nada raro. ¿Qué es lo único que conocemos nosotros de los ángulos? Pues en este caso sus identidades. Entonces, la primera identidad que vamos a emplear es el seno, en este caso de alfa, como les había comentado, que era el primero, y vamos a hallar lo que no conocemos, que es el valor de ese ángulo. Entonces, seno es igual al cateto opuesto sobre mi hipotenusa. ¿Qué valores conozco ahora sí? Conozco la hipotenusa, sí, que es 13. Conozco el cateto opuesto, también, que es 5. ¿Qué me haría falta hallar? Pues en este caso, el seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reemplazar lo que ya conocemos. Esto no lo conocemos, entonces lo dejamos igual. Seno del alfa, pues todavía no lo conocemos, entonces lo dejamos tal cual. Pero el cateto opuesto sí. ¿Quién es el cateto opuesto? De alfa es 5. ¿Sí o no? ¿Y la hipotenusa la conozco? Claro que sí, la acabo de hallar. 13. ¿Listo? Acá quiero que ustedes estén muy pendientes porque sí o sí vamos a necesitar la calculadora. ¿Listo? Entonces, definitivamente van a tener que volverse amigos de esa parte de su vida, de la calculadora, porque la vamos a necesitar para poder hallar este resultado. ¿Por qué? Porque yo debo hallar solo el ángulo. ¿Y cómo lo hallo? De la siguiente manera, muchachos. Ángulo es igual a seno a la menos 1. ¿De quién? De 5 treceavos. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Pasé este seno para allá, pero yo no lo puedo pasar ni multiplicando, ni dividiendo, ni sumando, ni restando, no. Tiene que pasar al otro lado a seno a la menos 1. ¿Y cómo lo hago en mi calculadora? Ojo, en sus calculadoras hay una tecla que se llama Shift, ¿sí? Búsquenla por ahí. Shift les va a convertir el seno en seno a la menos 1. Entonces le damos Shift y la tecla seno y hallamos el valor de seno a la menos 1 de 5 treceavos. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuánto les da ese valor y yo también lo voy a hacer acá en la calculadora para ver cuánto nos da. ¿Listo? Bueno, es muy extraño de pronto mostrarles acá, no sé, en este tipo de calculadora Shift, esa es la primera tecla que está acá. Creo que en casi todas está en ese lugar, pero bueno, si no, pues buscan ustedes, se llama Shift, es S-H-I-T, F-T, perdón, que los coloco acá, de pronto. Shift, de pronto no lo tengan ahí tan claro. Oprimimos esa tecla, nos vamos a seno y le hallamos el seno a la menos 1 de 5 treceavos. ¿Listo? Eso nos da un valor de 22,6 grados. ¿Listo? Y nosotros ya tenemos ese ángulo. ¿Cómo hallaría yo el otro? Pues ustedes ya saben que es un triángulo, ¿cierto? Que todo mide 180 y le restaríamos el que tenemos ahí. Vamos a hacer otro para que nos quede un poco más clara esta temática. ¿Listo? Vamos a hacerlo entre todos nuevamente. Entonces voy a cambiarles de lado ese triángulo porque que el triángulo nos cambie de lado no pasa nada. Listo, 90 grados. Yo ya tengo acá este valor que sería 10 y ya tengo este valor que sería 3. ¿Listo? Entonces yo debo hallar quién es teta. Ahora se llama teta. Los nombres no importan, lo que importa es el proceso, ¿cierto? Entonces, muchachos, yo tengo este valor acá de 10, 3 y de teta. Entonces, nuevamente, ¿qué identidad voy a usar? Pues la única que he usado hasta ahora, la única que he trabajado, que es ¿quién? Seno. Seno de teta. Pregunta, ¿este valor quién sería? ¿El cateto qué? ¿Qué cateto sería ese? Opuesto. Cuéntenme. ¿Cuál? Adyacente. ¿Adyacente? No, Sí. adyacente no, porque este es el ángulo. Ojo que el cateto adyacente debe Opuesto. estar tocando. Sí, si no es adyacente es opuesto.
¿Listo? Y esta, que es el lado más largo, ¿quién era? Yo que les decía, Hipotenusa. la hipotenusa. Yo siempre les he comentado que el largo es la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, pues obviamente si yo voy a usar seno, tengo que tener estos valores para podernos ayudar. Entonces lo primero que hago es que reemplazar cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿a quién reemplazo? ¿Quién es el cateto opuesto? 3. ¿Quién es la hipotenusa? 10. ¿Y qué hago ahora? Pues cambio y coloco el ángulo solito, que es lo que quiero hallar, y seno a la menos 1, ¿de quién? Seno a la menos 1 de 3 sobre 10. Ese es el valor que me va a hallar mi calculadora, entonces voy a hacerlo nuevamente. Recuerden, con la tecla Shift pueden hallar ese valor. Y nos da 17,45 grados. ¿Listo? Por favor, es importante. Creo que en la guía les coloco alguna parte, no sé, de pronto me equivoque o sea en otro grado, pero les coloqué un poco del manejo de la calculadora porque deben sí o sí tener claro que vamos a usarla. ¿Listo? Entonces es sumamente importante. También hay que, pues, decir que ese seno a la menos 1 es un valor que vamos a usar mucho también en coseno y en los otros. También funciona para tangente y para todos los demás. ¿Listo? Entonces, ya tenemos claro más o menos, porque no es que digamos que lo tenemos súper claro, pero vamos a hacer otro de ejemplo. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Esta vez es una parte diferente, va a ser nuevamente el triángulo diferente, para que no importe en qué lado esté el triángulo, lo importante es que tenga su ángulo recto. ¿Listo? Eso es lo clave, que su ángulo sea recto y sea un triángulo rectángulo. Ahora, voy a volver a beta, pues porque el nombre no importa, ¿listo? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a darle valores. ¿Qué valores tengo yo? Ya tengo el ángulo. Vamos a decir que es 30. ¿Listo? 30 grados. Vamos a cambiar el ejercicio un poco. Tengo 30 grados y ya tengo un valor de hipotenusa. ¿Qué va a ser quién? Ese valor va a ser, digamos, el 12 que teníamos anteriormente. Ahora, ¿qué debo hallar? Debo hallar el cateto opuesto y el cateto adyacente. Son valores que no tenemos, ¿listo? Entonces, recordemos que el lado que no toca nuestro ángulo se llama cateto opuesto. Y el lado que sí lo toca se llama cateto adyacente. ¿Listo? Ojo con eso. El que no lo toca se llama opuesto y el que sí lo toca adyacente. ¿A qué me refiero con que lo toca? Si ustedes observan este lado, está tocando el ángulo, entonces por eso es adyacente. El que no, que sería este, si ven que no tiene nada que ver con el ángulo, pues se llama opuesto. Entonces, voy a usar, primero que todo, seno de ¿quién? De beta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Acá quiero mirar qué valores tengo. ¿Tengo el ángulo en esta ocasión? Sí, ya sé que es 30. ¿Tengo el cateto opuesto? Pues no, es lo que voy a hallar. Y la hipotenusa sí la tengo. Entonces vamos a mirar cómo hago esta solución. Primero que todo, reemplazo, ¿cierto? Entonces, ya beta no es beta, ¿es quién? 30. ¿Listo? Seno de 30 grados. ¿Eso a qué es igual? Al cateto opuesto, que no lo conozco, es lo que voy a hallar, sobre la hipotenusa, que ¿quién es en este caso? 12. Ojo, lo único que he hecho es tomar mis razones trigonométricas y reemplazarlas. ¿Listo? Entonces, ahora, ya tengo unos valores, pero voy a hallar este cateto opuesto. Entonces va a ser mi resultado, seno de 30 grados. Ojo, acá está dividiendo, pasa a multiplicar. Seno de 30 por 12, eso es igual al cateto opuesto. ¿Listo? Ah, perdón, no creo que no se alcanzó a ver un poquito allá. Entonces voy a dejarlo acá. Entonces, seno de 30 va a ser igual, perdón, seno de 30 por 12, ya dijimos que pasa a multiplicar,
es igual al cateto opuesto. Y ese es el valor que voy a hallar. Entonces yo tomo mi calculadora, ya sin shift, ya sin el valor de shift, y digo que seno de 30, ¿cierto? Lo multiplico por 12 y eso me da 6. Quiere decir que mi cateto opuesto es 6. Ya tengo ese valor. Ahora, ¿cómo hallo mi cateto adyacente? Pues yo ya sé usar lo que tengo. Entonces, yo ya tengo, en este caso, la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces, nuevamente, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más el otro al cuadrado. Entonces, quedaría 12 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más c cuadrado. Bueno, esto ya ustedes lo saben hacer. Esto simplemente les estoy recordando la guía anterior. Serían 144 menos 36. Esa raíz es igual a... valor, cuéntenos. Raíz de 144 menos 36. Eso nos da 10,39. ¿Listo? Ese es el valor del otro cateto, que sería este de acá. ¿Listo? Entonces, ese sería otro ejercicio. Quisiera decirles que son más corticos y que son más pequeños, pero lastimosamente todos estos ejercicios requieren bastante trabajo. ¿Qué es lo que quiero que nos quede claro en esta clase de hoy? Que aprendamos a nombrar, que aprendamos dónde queda cada cosa. No se preocupen que tendremos que hacer varias clases porque este tema no es sencillo a la primera. ¿Qué es lo único que quiero que nos quede claro? Que tenemos un triángulo rectángulo y que tiene que tener un ángulo recto, ¿cierto? Eso es lo primero. ¿Qué es lo otro que quiero que nos quede claro? Que tienen unos nombres. Entonces voy a hacerlo con rojo de pronto para que sea más visible. Quiero que tengan unos nombres y esos nombres son lo que quiero que nos quede claro esta clase. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de repasar esos nombres que para mí es lo más importante. Hoy. Entonces, si yo tengo mi ángulo de referencia en este caso y le pongo beta acá, vamos a nombrar todas las partes de este triángulo en este momento. Entonces, muchachos, ¿cómo se llamaría este cateto de acá abajo? ¿Cateto qué? Adyacente. Adyacente. Perfecto, adyacente. Muy bien. Adyacente. ¿Cómo se llamaría este ladito de acá? Hipotenusa. Hipotenusa. Perfecto, hipotenusa. ¿Y el otro? Opuesto. Opuesto. Cateto opuesto. Esto es lo que quiero que nos quede claro hoy. Ojo, bueno, ¿qué nos hace falta nombrar? Este otro de aquí, yo le voy a poner teta, ¿sí? ¿Cómo nombramos esos ángulos? Los nombramos con letras griegas. ¿Por qué? Porque pues es una costumbre a la hora de trabajar estas temáticas. Podríamos ponerle el ángulo ventana, ¿sí? Porque es un nombre. Pero pues vamos a usar letras griegas. Entonces esta se llama beta y esta se llama teta. Pero pues, bueno, los que ven televisión en el desafío usaron letras griegas. ¿Sí les han escuchado? Alfa, gamma, beta, omega. Bueno, son letras griegas. Acá las vamos a volver a ver. Entonces, tenemos estos valores y esto es lo que quiero que nos quede claro hoy. Y, pues, obviamente, los valores de las identidades. Entonces, ¿cuáles eran? Seno de beta es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno es igual a ¿qué? Al cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto es lo que quiero que nos quede claro el día de hoy. Por favor, es importante. Ojo, seno es con el opuesto. Y la tangente los dos lados. ¿Listo? Esto es lo que quería que les quedara claro hoy. Y los nombres. Pues obviamente vamos a necesitar más clases porque esta temática no es tan sencilla. Entonces, por favor, eso es lo primero que quería que nos quedara claro. ¿Alguna duda con respecto a los nombres del triángulo o con respecto a cómo se escriben las identidades, cómo se llaman? ¿O está más o menos claro estos nombres? Cuéntenme, muchachos. Ya está más o menos claro.
Vale, tranquilos, con los ejercicios no se preocupen que vamos a repetir y repetir varios ejercicios. Yo lo único que quiero es que el triángulo tiene estos nombres. Si ustedes me saben hacer esto, yo quedo tranquilo el día de hoy. ¿Por qué? Porque esa es la clave. Entonces vamos a cambiar el triángulo. Yo siempre lo he hecho como muy rectico, como muy bonito. Vamos a hacerlo así, algo extraño y diferente. Bueno, no tan diferente porque si no, mejor dicho, algo así extraño. ¿Listo? Entonces, la única referencia que les voy a dar es que estos son 90 grados, ¿cierto? Esa es la única diferencia. Entonces ustedes me van a decir, ojo, mi ángulo de referencia es este de acá, que es beta nuevamente. ¿Listo? Beta nuevamente. Entonces, por favor, ustedes me van a decir... Espera un momentico. Listo, entonces, ahora vamos a hallar entre todos los valores que no conocemos. ¿Listo? Esos son los únicos datos que les voy a dar el día de hoy. Entonces, ustedes me van a decir, ¿qué valor o cómo se llama este lado de acá? Cuénteme, ¿quién sería? ¿Qué cateto sería? El opuesto. El opuesto, muy bien. ¿Por qué el opuesto? Porque no toca el ángulo. Entonces ese sería el cateto opuesto. Perfecto. Entonces, este lado de acá, ¿quién sería? ¿El cateto qué? Adyacente. Sí, si no es blanco es negro, ¿sí o no? Pero esa es la idea. Y finalmente este lado más extenso, más largo siempre es... La hipotenusa. Perfecto. Bueno, ustedes pueden ponerle otro nombre al otro ángulo, el que ustedes quieran, pueden ponerle el nombre pues griego que quieran. Acá vamos a ponerle omega para que sea uno diferente que no hayamos visto. Entonces, muchachos, esto era lo que quería que nos quedara claro en esta primera clase y los valores de las identidades. Por favor, vayan revisando su calculadora para poder hacer nuevos ejercicios y poder hacer lo que estábamos haciendo hoy. Entonces, dejamos hoy hasta ahí para no meterles más información. Esto era lo que yo quería que les quedara claro el día de hoy. Y nos vemos la próxima clase, que creo que va a ser todavía más importante. ¿Listo? ¿Listo, Profe, muchachos? una Señora. pregunta. ¿Podría volver a hacerlo de la calculadora? Es que no fui capaz de hacerlo. Vale, es que simplemente la calculadora tiene, yo les voy a hacer de pronto un videito más cercano para que lo vean. La calculadora tiene unos valores de seno, coseno y tangente, ¿sí? Esos nos van a servir para hallar el valor normal del seno. Pero cuando queramos hallar el valor del ángulo, tenemos que usar shift y seno. Shift es una teclita que está acá de pronto, pues no sé si en todas las calculadoras esté en este lado. Sí, profe. Ahí aparece shift. Entonces yo le doy shift y le doy cualquiera de las identidades. Ahí nos aparece sin en la calculadora, porque está en inglés. Y de una vez nos aparece seno a la menos 1. Es que no creo que se alcance a ver. Y nos aparece Sí, seno a la profe. menos 1. Sí. ¿Listo? Entonces yo quiero hallar, bueno, uno de los que hicimos, creo que era 3 sobre 10, no me acuerdo, sí. Sí, profe. 3 sobre 10. Y nos va a quedar algo más o menos así. No sé, es que no sé si se alcanza, no creo que se alcance a ver, pero bueno. Y ese valor nos va a dar 17,45, que era el valor que nosotros habíamos hallado. No me acuerdo cuál era el valor. Y esa es la manera, con shift y seno. Igual, lo de hoy era simplemente un vistazo. No se preocupen si no les quedó muy claro. Vamos a detenernos en cada tipo de ejercicio en las próximas clases. Hoy lo que quiero es que sepan nombrar para que la próxima yo solo sea, bueno, este es el opuesto y ustedes ya sepan por qué es el opuesto. Ya sepan por qué es el adyacente. ¿Listo? Entonces, yo cualquier cosita estoy ahí pendiente. Igual voy a tratar de hacerles unos videitos más corticos porque yo sé que esta temática es complicada. ¿Listo? Entonces no se me estresen y vamos a trabajarla de a poquito que tenemos tiempo. ¿Listo, muchachos? Entonces, por hoy dejamos así y nos vemos la próxima clase. ¿Listo? Chao, profe. Gracias. Listo, no a ustedes, muchachos. Nos vemos entonces en la próxima clase. Chao, profe.